que es la Defensora General, es decir, la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Desde hace bastante tiempo tenemos una entrevista pendiente porque sabemos que la doctora Balagnone batalla en soledad en muchos casos con una situación que realmente se ha salido de madres que son los cauces naturales de las cosas. Me estoy refiriendo a la cantidad de personas privadas de su libertad que soportan tanto en las cárceles de la provincia superpoblación, personas que están procesadas y condenadas, como también aquellas que están alojadas en dependencias de orden público, así técnicamente se define a una comisaría, es eso, una unidad de orden público, primero porque están superpobladas y después porque los edilicios, el sistema edilicio y la atención es muy deficiente con los parámetros de dignidad humana, tanto en las cárceles como en las comisarías. Doctora Balagnone, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy hubo un hecho que es disparador de todo esto porque en una comisaría cuyas instalaciones son deficientes para el funcionamiento de una dependencia de orden público como tal, donde no había un extintor, es decir, un matafuegos, un incendio que aparentemente fue provocado por los propios internos. Digo aparentemente porque esto necesita, por supuesto, los visos de judicialidad y la comprobación con los peritajes criminalísticos y bomberiles. Habría terminado con la muerte de dos internos de 30 y 23 años, Fernández y Moreira, pero indudablemente este hecho es colofón de un montón de circunstancias por la que yo usé un adjetivo que me parece el más apropiado, viene batallando desde hace muchísimos años, tanto en la justicia como a nivel gubernamental, para que las condiciones de las personas detenidas cumplan con los requisitos esenciales de dignidad humana y con los tratados internacionales a los que suscribe la Argentina, ¿no? Sí, es así, es correcto todo lo que señalás en esa introducción, Juan. Vos sos una persona que tenés mucho conocimiento de esta temática, tenemos una comunicación bastante fluida y siempre con la misma preocupación, que además me gusta que la ciudadanía sepa que todo esto también se hace pensando en los vecinos, en la gente, no solamente en lo que por ahí en un ideario colectivo se ve como que es el bienestar de las personas que están privadas de la libertad. En su caso, hoy tenemos un poquito más de la mitad ya con condena, es decir, con un juicio previo donde se ha comprobado su responsabilidad penal y están, como para que la gente lo entienda, pagando una pena, pero también hay un 40, un 45 y a veces un 50% de personas que están en prisión preventiva, es decir, que todavía no han sido juzgadas. Y que las Muchas de condiciones las de cuales, encierro, permítame hacer un punto, muchas de las cuales pueden ser inocentes y habrán pasado muchos meses de su vida así privados es, de su libertad. No es un detalle sí. menor, porque yo coincido con usted en la apreciación de que son presos, que son personas privadas de la libertad. Ahora, no por eso no se deben mantener sus parámetros de dignidad humana, no hay que vulnerarlo, es decir, Por supuesto. no hay que comerse al caníbal, y la gente lo tiene que entender, Sí, es así, porque aparte esas personas después vuelven a la sociedad obviamente. y teóricamente pasan por una cárcel con una finalidad que es resocializadora, o sea, la pena tiene un fin resocializador, lo establece la misma Constitución, que además de ella se derivan leyes para la aplicación de la misma, como la Ley de Ejecución Penal, que habla de esto, de la progresividad de la pena y demás. Pero todo esto es de imposible cumplimiento cuando hablamos de porcentajes de sobrepoblación, tales como, por ejemplo, que tiene un número, capacidad máxima en las unidades penales, 5.900 personas, estirando las normas lo más que se pueda, y tenemos en unidades penales un total de 7.690, 7.700, a los que hay que sumarles
un total de alrededor de 1000 personas que están en ámbitos policiales, dentro de los cuales algunos son comisarías, que es el problema que tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, y en lo que es el Gran Santa Fe, y también en el centro y norte de la provincia, pero que más tiene que ver con alcaidías, celadurías, que son ámbitos policiales, pero con un estilo más carcelario, digamos. A ver, Acá en Santa también Fe, me gustaría sí. hacerle un punto acá, ya que usted dio cifras. Usted sabe que en el año 2020, a fines del mes de marzo y después de el doble motín de Las Flores y Coronda, que dejó 5 muertos, 4 en Santa Fe y 1 en Coronda, y la intentona que fue abortada en la cárcel de Piñero, eso fue a las 3:30 de la tarde del lunes 24 de marzo del año 2020. Yo hice un trabajo sobre la población carcelaria y hay un problema no subsanado que se lo podemos contar a la gente, más allá de que a veces las cifras no son tan fáciles de comprender. En el año 2005, el sistema penal en su totalidad, es decir, las personas privadas de su libertad, procesadas y condenadas, eran 2.200 personas. En el 2014, con el nuevo sistema penal, fueron 3.200. Y hoy estamos en 7.600 con una capacidad que no llega a 6.000. Digo, No, previeron perdón, no el nuevo sistema penal y no previeron dónde alojar a las personas. sí, no, no, además no son 7.600, son 8.800, porque a los 7.600 sumarle los 1.000 y pico de comisarías, Sí, claro. que también son. Sí, sí, se previó. Sí, bueno, no solamente que no se previó el lugar a donde albergar las personas, sino que no se esperaba quizás una respuesta punitiva tan rápida, y además que esto fue acompañado por una fuerte vocación de encierro por parte de fiscales y jueces que, digamos, buscan la pena privativa de libertad prácticamente en todas las causas donde esto es posible, y se da con esto que te digo, que hay entre un 40 y un 50% de personas en prisión preventiva, porque la implementación del nuevo sistema, la expectativa era que la prisión preventiva disminuya, y sin embargo esto no fue así. Y además el uso en gran medida, en gran escala, del procedimiento abreviado, que da una respuesta punitiva muy rápida. Entonces, a esto se suma que las penas se agravaron en la legislación de fondo y que la ley de ejecución penal tuvo unas cuantas modificaciones a partir del año 2004 en adelante, que siempre fueron en el mismo sentido, de agravar las condiciones del cumplimiento de la pena. Esto, para ser clara, implica que haya cada vez menos salidas transitorias y menos condicionales, menos personas privadas de libertad que puedan acceder a esto. Entonces esto trae, esta sumatoria de causas, trae este efecto tapón en las cárceles que hay. No sale la gente, entran muchísimos y salen muchos menos de los que el sistema está preparado o tiene expectativa de que se vayan dando esos egresos. Y bueno, con un problema de gestión también, porque esto que vemos que está pasando no es una cosa que pasa de un día para el otro, sino que es una tendencia que las estadísticas las van marcando y que no se le está poniendo un freno, no sé hasta cuándo esto va a seguir así. A mí me trae una preocupación muy grande porque lo que pasó hoy, por ejemplo, en la sub-12, perdón, en la sub-2, no, ¿qué estoy diciendo? En la Subcomisaría 14. en la sub-14, ya se me confunden, donde había solamente 2 alojados, incendiaron un colchón, los 2 murieron, un policía está intubado con coma farmacológico, el otro policía ya no está en peligro, pero tuvo que ser hospitalizado también. Imagínate si esto pasa en un lugar en donde hay condiciones realmente de hacinamiento, como pasa en Piñero, en Coronda, en Las Flores. Pero en Cuando las mismas comisarías, en la en la comisaría misma 12 comisaría, hubo 2 fugas, el 5 de marzo de 2021, el 5 de marzo de 2022. Intento de fuga 3 el año pasado, en 2021, en la comisaría novena. Digo, la superpoblación no es un capricho. Cuando se lo contamos hubo a la una gente, fuga, sí. uh-huh. Hubo una fuga en la comisaría del Barrio El Pozo hace 15 días atrás, con incidentes en otra comisaría donde fueron los recapturados, todos a raíz de la problemática de la superpoblación y el hacinamiento que se vive dentro de esos lugares. Fíjate, la seccional 11 tiene 50 presos
y hay lugar para 16. Sí, O sea que hay partida presupuestaria de comida para 16, pero tiene que comer 50, ¿cómo no va a sí, haber problema? con una gravedad adicional que la hemos narrado, pero ya que usted la trae a colación y hace muy bien, una situación institucional aberrante, porque encontraron un preso con una mujer policía manteniendo sexo en la oficina al lado del Por supuesto. comisario, y Es además que es donde están alojados los aquellos que están los privados de la miembros de libertad la fuerza por, de seguridad, claro, ujú, y son abusadores de la fuerza de sexuales, seguridad o bien ofensores sexuales. Digo, están en 2 pisos. que están en dos pisos distintos, con unas aberraciones tremendas en el interior y donde solamente se relevó al comisario. Digo, no pasó nada a nivel jefatura, hicimos la crítica, no le pido que la haga usted, pero yo sí lo puedo hacer, al propio ministro de Seguridad. ¿Cómo puede ser que la jefatura de la unidad no se removió? O porque no sabían, por ignorantes, o porque son cómplices. No, Sabían y los lo toleraban. problemas de Digo, la gestión. Sí, no, pero yo lo que voy un poco digamos, lo que sí está directamente relacionado con lo que es la función del organismo que a mí me toca conducir, y es que esta sobrepoblación, este hacinamiento, que en algunos casos como este que mencionábamos es como más del 300%, sí, en otros casos es peor, en otros no tanto, pero por ejemplo hay la sub primera, la sub segunda, la sub 13, la sub 14, la sub 16, la sub 17, la sub 18, la 24 y la 26, son espacios no habilitados para la vida humana, para albergar presos, por la misma policía dictamina que no están habilitados, y ahí en esas que nombré hay 30 personas, bueno, ahora 28 porque hoy 2 murieron, en un lugar que no estaba habilitado. Que no esté habilitado por la misma autoridad de aplicación, que es la misma policía, implica que o no hay colchones, o no hay baño, o el lugar es tan pequeño que no cabe un colchón, y en esas o condiciones que no hay tienen, 30 detenidos. no tienen sistemas de ventilación. Bueno, Entonces lo que son pasó hoy, inapropiados absolutamente. es lo que pasó hoy. Claro. Hoy fue un incendio y no había ni matafuego, y los colchones no eran de los que son, de los que no se Ignífugos. prenden fuego, los Sí, hay ignífugos que que explicarle, son. bueno, ya que usted lo trajo a colación, lo explico también. Los colchones ignífugos son los que no se prenden fuego, los de poliuretano expandido, goma espuma, como se los conoce popularmente, son los que producen ignición y que indudablemente lo que se quema del colchón es altamente tóxico y produce la muerte. Eso fue lo que pasó. Sí. Yo lo que te quería también comentar, ya que vos trajiste a colación, cuando vos decís el motín del 24 de marzo del 20, a mi modo de ver no fue un motín, fue una medida de protesta, porque lo que pasó en aquel momento, que por supuesto después, con los niveles de sobrepoblación, la ausencia del control estatal y la tardía respuesta del Estado y de las fuerzas para poder sofocar eso, hizo que la cosa se desmadre y hubo gente calcinada y demás, fue cuando empieza el COVID, y los presos creían que quedaban solos ahí adentro. Y hubo toda una movida a nivel nacional de las cárceles porque no se daba una respuesta. Y fíjate que no es una defensa que se hace a ciegas y decir, ay, pobrecitos los presos, porque no, los presos están cumpliendo una condena en el caso de que estén condenados por algo que hicieron, ¿no es cierto? Pero esas condiciones de detención es la Constitución Nacional la que dice cómo tienen que ser. Y vos fíjate que para que los presos sean vacunados, tuvimos que plantear un habeas corpus, porque se había vacunado posteriormente toda la población y los presos no. Y los presos estuvieron más de un año sin visitas y estuvieron sin salidas transitorias, que son derechos constitucionales que tienen los que tienen otorgado ese beneficio, y soportando pacíficamente todo eso. Lo que pasó en ese primer momento fue el pánico que entró dentro de las cárceles, cuando todos teníamos miedo y no salíamos ni a la vereda sin ponernos alcohol, ni íbamos al supermercado y cumplíamos estrictamente todas las normas, y el que no la cumplían te metían preso, y los presos quedaron solos, aislados adentro de las cárceles. Entonces fue como una ola de terror que se dio adentro de las cárceles, y por eso fue esa medida de protesta que los presos toman, pero se los dejó, recién a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana entraron las fuerzas de seguridad, y para esa hora ya, bueno, pasó todo lo que pasó, en un lugar donde hay, por ejemplo, en Las Flores, ya te digo, para dar números exactos, en la unidad 2 hay, por ejemplo, hoy 1.400 presos y hay lugar para 1.000, para 1.050, hay 400 presos de más. 40%.
Por ejemplo, en Piñero, que es una bomba, hay 2.138 presos. ¿Y sabes cuál es la capacidad? 1.400. 1400, ¿no? Y ahí llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia, en un hecho, en una causa con jurisprudencia sin precedentes, todo a nuestro favor, en una audiencia pública que alegué yo por la defensa. Y la Corte nos dio la razón e intima al Poder Ejecutivo a reducir esa cantidad de presos y no lo pueden reducir. Vuelvo a leer, 2.138 y hay lugar para 1.452 con sentencia firme a nuestro favor. Tienen que reducir a 1.400 y hay 2.138. Coronda, donde hubo una masacre, hay 1.378 y hay lugar, hay 2.058 en Coronda. Ahora sí, y hay lugar para Y 1300. hay lugar para 1.400. Claro. Sí, comparto con... Le hago una última pregunta porque prácticamente estamos llegando al final del programa. Sí. Que es una pregunta muy respetuosa, pero es personal y profesional. ¿Cómo se siente usted en una dura pelea que ha dado todos estos años? Porque, a ver, yo puedo compartir o no puntos de vista con usted. Lo que no puedo es negarle el trabajo bajo ningún punto de vista. Ni se me ocurriría. Es decir, y en un lugar que es socialmente muy sensible, porque hay que explicarle a la gente en medio de una ola de inseguridad que el preso es una persona que debe tener dignidad. Y usted lo ha afrontado a eso, a veces yo también, porque yo también tengo responsabilidad social por mi trabajo, y es un lugar difícil, pero yo creo que consiste en esto nuestra responsabilidad, explicarle hasta el cansancio a la gente de que las personas deben conservar su dignidad y se debe intentar recuperarla de todas las formas posibles. Por supuesto, porque esa parte no se piensa solamente en beneficio de la persona que está privada de libertad por haber cometido un delito, sociedad, sino también en beneficio directamente de la sociedad que contiene al colectivo de víctimas para que eso no vuelva a suceder. Por supuesto. Entonces, contestando a tu pregunta, yo en lo personal, desde mi responsabilidad estoy muy tranquila, a mí me quedan muy tranquila en cuanto a mi conciencia de cumplir con mi trabajo. Yo soy una persona muy trabajadora, me despierto a las 5 de la mañana todos los días, trabajo hasta la noche, estoy siempre conectada, doy respuesta a todo el mundo, muy conforme en lo personal, con mi equipo de trabajo, en lo que pude realizar dentro de la gestión del organismo, el fortalecimiento institucional, demás, toda esa parte está bien. Pero a nivel arco político, institucional, judicial y social, yo me voy el año que viene con frustración, porque, digamos, la pelota no pude hacerla parar. Yo puedo hacer denuncias, puedo, sí, lograr que el Estado santafesino tenga una responsabilidad patrimonial, pero la idea es dar una respuesta a la sociedad como Estado, y yo soy parte del Estado porque soy una de las cabezas de una de los organismos de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Fundamentales del sistema penal. Entonces, no voy a dejar de insistir hasta el último día de trabajo. El año que viene, 27 de abril de 2023, se termina mi gestión. Vendrá otra persona en mi lugar, por supuesto. Y hasta el último día insistiremos porque yo creo que se pueden hacer cosas, pero que esto necesita un acuerdo, esto necesita que todos los sectores del Estado que estamos involucrados en esto trabajemos para atacar las causas de toda esta problemática y para ver qué hacemos con la problemática. Hoy la problemática es la gran cantidad de presos que tenemos, junto a graves problemas de inseguridad, todo en orden creciente, con lo cual demostramos que una cosa no es solución de la otra, pero bueno, los presos los tenemos, ¿qué hacemos con esto? Y con una sociedad que espera respuestas, con un conjunto de víctimas a los que tampoco se les da una respuesta. Y de lo que todos los que formamos parte del Estado somos responsables de esto. Absolutamente. Así que, bueno, hasta el momento insistiremos con esto. Le agradecemos la gentileza de la entrevista, doctora Balangione. Buenas noches. No, al contrario, Juan, gracias a ustedes por el interés en cubrir este tema.